Hola amigos, ¿qué tal? Me cargo de nuevo dándoles una cordial bienvenida a este su espacio Charlas Trendy, que en el día de hoy tiene como invitado a la persona que está dirigiendo la información que va al público colombiano. Álvaro García, gerente general de RTVC, se encuentra con nosotros en el día de hoy. Bienvenido Álvaro a Charlas Trendy. Sí, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí contigo y con todos tus televidentes. Como es tradicional en nuestro espacio, nuestros invitados son quienes en sus propias palabras les dicen a nuestros televidentes quiénes son ellos. En sus palabras, ¿quién es Álvaro García? Bueno, no sé, yo te diría que primero, profesionalmente, una definición muy sencilla: periodista. Estaba prácticamente en el colegio, muy en primaria, de alguna forma ya eso se venía manifestando por mis intereses, por mi actitud frente a los temas, por la forma de relacionarme con mis compañeros, por los temas que me interesaban, y poco a poco fui dándole forma a eso hasta que llegué a tener el privilegio de ejercer esta carrera que me ha marcado pues en lo profesional y también en lo personal. Una hoja de vida interesante y con mucha experiencia, director de medios, editor de varios medios impresos, diplomático. Vamos a hablar un poquito acerca de esa hoja de vida que tiene Álvaro García. No, yo te contaba que empecé muy pronto, cuando estaba en la universidad estudiando filosofía, que fue una opción que tomé para acercarme a la literatura, porque me encanta la literatura, pero me encantaba sobre todo escribir. Entonces ahí había un vínculo con la profesión. Entonces empecé a estudiar filosofía y letras en la Universidad de los Andes, y en cuestión de pocos meses ya estaba buscando un espacio donde pudiera ir a escribir en un medio de comunicación. Tuve la oportunidad de trabajar en Magazine al Día, que era una revista que dirigía Elvira Mendoza, hermana de Plinio Apuleyo Mendoza, una de las mejores periodistas que ha tenido Colombia, y me formé con ella al inicio de mi carrera. Mientras que estaba en la universidad, salía de clases, me iba para allá tenía un rinconcito en el archivo donde tenía una máquina de escribir y me encargaban escribir algunos temas de cultura, algunos temas de deportes, escribir algunos pies de fotos, y eso para mí era una gran alegría. Ahí arranqué, tenía 18, 19 años cuando empecé a hacer esos primeros artículos en prensa, y ahí arranqué. Después trabajé en la revista Cromos como redactor, y poco tiempo después empecé mi carrera en la televisión con Heriberto Fiorillo, uno de los grandes maestros del periodismo colombiano, barranquillero, a quien le tengo un afecto y una admiración infinitas, y ahí arranqué mi carrera como redactor en la parte de televisión, y de ahí pasaron muchas cosas. De esas diferentes facetas que Álvaro ha tenido a lo largo de su vida, ¿cuál de ella es la que más ha disfrutado? No la que más tiempo ha ejercido. ¿Cuál es la que más le ha gustado? No, yo creo que la que más se disfruta, tal vez por el momento de la vida, fue la de cronista. Cuando escribía crónicas en Cromos, cuando hice crónicas para televisión, en los noticieros donde trabajaba en la redacción, fue una época muy feliz, porque era una combinación de dos cosas que para mí eran muy importantes: poder contar historias y escribir, y después también el montaje televisivo, que era contar esas mismas historias ya con la técnica de la narrativa audiovisual, y eso me dio la oportunidad también de tener múltiples experiencias, porque no era responsable de una fuente en particular. Es decir, no cubría económicas, no cubría orden público, no cubría política, no cubría deportes, pero podía hacer de todo, dependiendo de las circunstancias. Es decir, yo tenía el privilegio que no tenían otros de mis colegas, de poder saltar de tema en tema o de circunstancia en circunstancia, y poder ser testigo de todas las cosas que pasaron en ese momento como cronista. Entonces tuve la fortuna de trabajar como cronista cubriendo, momentos muy duros para Colombia, como empezando mi carrera en el año, siendo casi un pelado de colegio,
la tragedia de Armero. En tus propias palabras mencionabas que has sido testigo de la historia de Colombia, uno de los momentos que más te ha impactado Armero. ¿Cuál más te ha impactado de una manera que te ha dejado marcado en esa experiencia de vida? Sí, era esa en particular, porque creo que fue algo muy extraño, porque casi en el mismo mes ocurrió la tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia. Y uno decía, no puede ser que todo esto pase casi de manera simultánea en este país. Y era una cosa dolorosísima y, bueno, desde el punto de vista informativo, un desafío y un reto muy grande. Pero después también todo el momento de la violencia, del narcotráfico, no se me olvida, porque yo creo que eso marcó mucho la vida de todos los que estábamos, que fue casi una década en la que uno no entendía bien, o sea, cuando se ve en perspectiva, uno dice cómo fuimos capaces de vivir así en este país, y cómo fuimos capaces de trabajar de esa manera, con retenes del ejército en las esquinas de los medios de comunicación, con las cintas colgadas, pegadas en las ventanas, porque sabíamos que iba a haber un ataque en cualquier momento y que los vidrios saltaban hacia la redacción y caían encima de la gente. Cuando uno salía a la calle, prácticamente era seguro que se pudiera encontrar uno con un ataque de una bomba o con un ataque de sicarios. Nos pasó muchas veces que salíamos y había una bomba en un centro comercial y casi que convivir y acostumbrarse a esa violencia y ese horror fue terrible. Después, cuando Pablo Escobar llegó a la catedral, la muerte de Pablo Escobar, posteriormente toda la violencia política guerrillera, después toda la violencia paramilitar, es decir, aparte de muchas cosas buenas también, ¿no? Pero digo, el desafío como periodista, casi varias generaciones de comunicadores marcados por esa realidad, yo creo que eso hizo de esas generaciones de comunicadores gente diferente, con una sensibilidad muy grande. Entonces nos preparó de alguna forma para lo que venía y entendimos muchas cosas que hoy tal vez los que son más jóvenes no aprecian y no logran entender, pero fueron experiencias que yo creo que casi ningún periodista del mundo por un tiempo tan prolongado puede decir que se pudo haber vivido. Sumado a todo eso que has vivido como comunicador, como periodista, vamos también a colocarle la última experiencia vivida, esta pandemia que paralizó al mundo. Desde la esencia del ser humano, ¿cómo fue vivirla para ti? Yo estaba recién entrado a mi nueva responsabilidad como gerente de RTBC y prácticamente en un día empezó a anunciarse la noticia de que iba a haber un confinamiento y nadie entendía bien qué era eso, y nadie entendía qué era el COVID, ni nadie entendía qué era lo que eso implicaba. En cuestión de horas pues quedamos encerrados todos en las casas sin saber qué hacer, sin ninguna referencia anterior, o sea, nadie sabía a qué nos estábamos enfrentando. Entonces yo creo que en una circunstancia tan compleja, también tener la responsabilidad de cómo conducir un sistema como el RTBC, que es un sistema de medios públicos, era un gran desafío, porque teníamos que empezar a entender cómo iba a ser esta nueva vida, pero bueno, nosotros como sistema de medios públicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando afuera con la gente, con los niños, con los papás, con los profesores, la gente qué expectativas tiene con respecto a la información, a la educación, a lo que está ocurriendo? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros somos un servicio público esencial. Entonces yo creo que lo importante aquí fue, rodeados de un excelente equipo, enfocarnos precisamente en eso, en el tema de nuestra responsabilidad frente a la sociedad como un sistema de medios públicos. Y encontramos tres cosas. Una, el tema de educación. Dos, el tema de información. La gente necesitaba tener información confiable.
de lo que estaba pasando, nadie entendía qué era lo que estaba pasando, la información en redes sociales era muy confusa, mucha información que no era precisa y era muy riesgoso consumir esa información para tomar decisiones en la vida. Y lo otro era la industria audiovisual del país, es decir, nuestros socios naturales, la gente con la que siempre trabajamos, es decir, productores independientes, camarógrafos, editores, guionistas, músicos, etcétera, toda la gente que trabaja en esta industria. Y que como nosotros habían quedado de un momento a otro encerrados en su casa sin poder hacer nada. Entonces entendimos que teníamos que reaccionar rápidamente. En cuestión de horas nuestras parrillas de radio, de televisión y digitales se amoldaron a eso. Es decir, nos adaptamos a reconectarnos con el tema educativo. Entonces en televisión creamos una franja muy grande de altísima calidad de tema de eduentretenimiento. En radio pasó algo similar, creamos un canal de audio en TVT con clases para jóvenes, todo eso con el acompañamiento técnico de profesionales del Ministerio de Educación y el soporte del Ministerio TIC. Eso fue importantísimo, trabajo en equipo. Por otro lado, en tema de información, el canal público nacional, que es Señal Colombia, nunca había tenido noticias. Por alguna razón nunca había tenido un sistema de información y nosotros en plena pandemia, conscientes de esa necesidad, montamos RTS Noticias. Transformamos toda la infraestructura que había, adquirimos la que hacía falta, modernizamos todo el sistema de información en la parte de televisión para poder atender esa necesidad y en menos de un año tuvimos al aire el noticiero RTS Noticias, que ya cumple un año y le ha ido muy bien y ha tenido un resultado extraordinario. Y en la parte de apoyo a la industria también, fortalecimos el mercado de coproducción, lanzamos una convocatoria para que todos esos productores, como personas, no como empresas, pudieran tener la opción de presentar sus proyectos a RTBC, proyectos en formato corto de audio y video. Recibimos más de 1000 y seleccionamos una parte importante de esos proyectos y para que pudieran realizarlos en su casa, pudieran recibir, digamos, las compensaciones económicas a través de un contrato. Y lo que logramos fue apoyar a esa gente, pero también nosotros nutrimos de un material extraordinario. Tiempo de hacer nuestra primera pausa aquí en Charlas Trendy, pero antes los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior. No se muevan porque ya regresamos. Continuamos con la segunda parte de Charlas Trendy. En esta oportunidad vamos a desmenuzarle a nuestros televidentes qué es RTBC, la empresa que dirige actualmente Álvaro García. Bueno, RTBC es el sistema de medios públicos de Colombia, el sistema de medios públicos nacional. Nosotros tenemos como dos frentes de operación específicos. Uno, la producción de contenidos, que se hace a través de diferentes plataformas. Tenemos dos canales de televisión, que son el canal institucional, cuyos contenidos buscan crear un puente entre el Estado y la ciudadanía, el canal Señal Colombia, que es un canal generalista que tiene diferentes tipos de formato de contenidos televisivos, incluido el de la información, recientemente creado con RTBC Noticias, y Señal de la Mañana, que es un noticiero que tiene su origen en radio, pero que ahora tiene, gracias al trabajo en Convergencia, su versión en televisión. Pero tiene franja infantil, documentales, seriados, franja retro, etcétera. Eso en televisión. Tenemos en radio la Radio Nacional de Colombia, que es como el buque insignia de los medios públicos en Colombia, el primero de todos, una emisora que se llama Radiónica, que es una emisora de corte juvenil, musical, inteligente, dinámica, innovadora, que a mí me encanta. Tenemos Señal Memoria, que es la marca que se encarga de todo el patrimonio audiovisual de Colombia con el propósito de reunirlo, cuidarlo, recuperarlo, catalogarlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Tenemos RTBC Play, que es nuestra plataforma OTT digital, que es como el Netflix del Estado,
pero con la diferencia de que es gratuito, que tiene unos contenidos espectaculares propios y contenidos que ha venido incorporando gracias a su actividad, que pasa también por todos los formatos. A mí RTS Play, aprovecho la oportunidad para decirle a todas las personas que nos están viendo que de verdad vale la pena, bajen la aplicación en sus teléfonos y se van a encontrar de verdad con una sorpresa muy grata. Y tenemos además todos los contenidos en plataformas digitales, que ya es una comunidad muy grande. Entonces eso por un lado, producción de contenidos a través de esas marcas, y por otro lado la operación de la infraestructura de transmisión de radio y televisión pública en Colombia, que es toda esa gran cantidad de antenas que están distribuidas por todo el país, a través de las cuales viajan las señales de radio y televisión, incluida la televisión pública nacional y la televisión pública regional. No debió ser fácil decidir pasar de un espacio a otro, de una carrera eminentemente periodística, comunicativa, a una parte casi que administrativa. ¿En qué momento decides hacer ese clic? Sí, yo creo que fueron una cantidad de circunstancias que se dieron y que de manera simultánea y que me condujeron a llegar a esta posición. Yo de verdad la he disfrutado mucho. Yo creo que, digamos, en un momento de la carrera donde tú has tenido experiencias periodísticas y de dirección de equipos periodísticos, dar un paso más hacia un perfil gerencial es muy interesante, administrativo, como tú dices, así es. Entonces es muy interesante porque viniendo de la parte de producción de contenidos, se entiende desde este lado cuáles son las necesidades que se tienen y qué espera uno de una administración de una empresa. Y estando en la administración de la empresa, uno también entiende cuáles son las expectativas y cuáles son las necesidades, pero también los límites y las formas de acceder a la interacción entre la gerencia y la parte editorial. Medios públicos que tuvieron un revolcón con el tiempo, con esto de la pandemia, medios tradicionales que se encuentran con los medios digitales. ¿Cuál es tu perspectiva de esta experiencia? No, es muy interesante porque aquí lo que pasa es que estamos totalmente conscientes de la necesidad de la transformación digital, tanto desde el punto de vista de la estructura operativa de la empresa como tal, como de la producción de contenidos, pero al mismo tiempo también entendemos que Colombia es un país con unas características bien específicas. En nuestro país, que ha avanzado mucho en el tema de conectividad, todavía la radio y la televisión que viajan a través de esta infraestructura que opera el sistema de medios públicos de Colombia es la herramienta que tienen muchos colombianos que viven en zonas muy apartadas, que son tal vez quienes más lo necesitan, la única herramienta que tienen para acceder a contenidos importantes, contenidos educativos, de información, de entretenimiento, como los que nosotros producimos, y además llevamos los contenidos de la televisión pública regional también. Entonces eso nos ha hecho tener una visión mucho más balanceada de cómo debemos manejar esa tarea, que es por un lado el foco en la transformación digital. En eso no hay que tener ninguna duda. Las organizaciones que no lo hagan van a quedar rezagadas y no van a poder responder a las expectativas de la gente, pero también nosotros entendemos que tenemos que trabajar para esos colombianos que están lejos, que todavía van a estar en ese proceso de conectividad que todavía no se ha dado, y que nosotros tenemos que responderles con todo nuestro esfuerzo para que reciban los contenidos que necesitan en este momento. Y definitivamente algo está haciéndose bien, como dicen popularmente, los resultados lo acompañan. Los recientes premios de India Catalina, que fueron nominaciones y entregados para RTBC, así lo dicen. Bueno, mira, aquí yo creo que hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. Primero, la información cualitativa. Es decir, para nosotros es muy importante entender, más allá de los números,
qué está pensando la gente sobre lo que estamos haciendo y si estamos cumpliendo con ese propósito que deben tener los medios públicos. Los medios públicos, desde nuestro punto de vista, deben tener un propósito muy específico y es un trabajo para los ciudadanos, no para consumidores. Entonces, esa conciencia está siempre consignada de manera transversal en todo lo que hacemos y nos preocupamos porque cada producto que nosotros lanzamos o emitimos o ponemos a disposición de la gente tenga ese ADN y después vamos a consultar si realmente está pasando eso. En los estudios que hemos hecho sale claramente marcado que sí estamos enfocados en ese tema, que hay un diferencial esencial en el trabajo que nosotros hacemos, que nos hacen distintos y complementarios a la oferta que hay en los canales públicos, privados comerciales o en las plataformas digitales. Entonces eso es muy importante. Por otro lado, ya la información específica en cuanto a datos nos muestra que hemos tenido un crecimiento importante de audiencias, tanto en radio como en televisión, como en nuestras comunidades digitales, como en nuestra plataforma OTT RTBC Play, y eso es constatable, eso es muy importante. Y por otro lado, creo que reconocimientos como los que tú mencionas que surgen ahora a raíz de los India Catalina también, porque haber recibido 37 nominaciones es muy importante, no solo por el número de nominaciones, que obviamente a uno le da mucha alegría recibirlas, sino por la información que hay detrás. Es decir, ahí hay un reconocimiento a una cantidad de trabajo que se ha hecho bien en diferentes áreas. Es decir, se ha reconocido el trabajo en la parte documental, se ha reconocido el trabajo en la parte de contenidos infantiles, se ha reconocido el trabajo en la parte deportiva, se ha reconocido el trabajo en la parte, y esto es muy importante, en la parte de seriados y telenovelas, en las cuales esta vez con Emma Reyes, una producción con Quinto Color y CMI, y logramos una cantidad de nominaciones y el premio a la mejor serie o telenovela nacional. Eso es muy importante porque ese espacio, por ejemplo, había estado, digamos, como restringido para los canales privados que durante décadas han hecho un trabajo extraordinario en ese tema. Ya que los canales públicos estén entrando en ese espacio con producciones de esa calidad y con reconocimiento por miembros de la industria del trabajo que se ha hecho ahí, es muy importante porque lo que nos está mostrando es que de manera integral se está haciendo un trabajo de altísima calidad y eso es un mensaje muy importante para todo el público, para la industria, para los anunciantes, y es una buena noticia para el país que en los canales públicos se esté pasando eso, porque no hablo solamente de RTBC, los canales públicos en general tuvieron un desempeño muy interesante, muy importante. Entonces creo que es una muy buena noticia y una señal de que se está haciendo algo valioso desde lo público para la agenda de oferta de contenidos en Colombia. Tiempo de hacer una pausa aquí en Charlas Trendy, pero antes los invito para que vayan a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook y nos contesten la pregunta de la semana. ¿Usted es seguidor de la televisión pública en Colombia? Ahí estaremos esperando su respuesta. Por lo pronto, un ratitito ya volvemos aquí en Charlas Trendy. La parte final de Charlas Trendy ya llegó. Aquí decimos siempre que el tiempo nunca nos alcanza, así que vamos a unas preguntas cortas y concretas. ¿Qué viene para Álvaro García después de esta gerencia administrativa en la Administración Pública de la Televisión Colombiana? No, es una pregunta muy difícil de responder en este momento. Estoy enfocado ahorita en cerrar toda esta cantidad de proyectos, en darle un sentido completo a esta administración que llevamos, que lleva 2 años un poquito, y ya veremos qué pasa en el futuro a corto plazo. Para mí lo importante realmente en esto es que independientemente de las personas que estemos comprometidas o vinculadas a una organización como esta, se cuide esto como un foco de trabajo
por el país, que lo que se ha hecho bien se proteja, que no vayamos a dar pasos hacia atrás, que todo este proceso que se ha avanzado, que se ha consolidado con el trabajo de tantas personas y que ha dado unos resultados tan importantes, pues se cuide como debe cuidarse y que siga creciendo el sistema de medios públicos en Colombia. Eso es lo que me parece importante. Teniendo claro esto, no podemos irnos en nuestro espacio sin preguntarle el espacio de nuestra costa Caribe, de la costa atlántica, dentro de sus planes. Bueno, no, yo siempre he estado vinculado afectivamente y profesionalmente a la costa, desde hace mucho tiempo. Pienso que este es un escenario especialmente propicio para la creación, para donde uno voltea siempre hay manifestaciones artísticas, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. Uno puede estar absolutamente seguro de que aquí va a encontrar posibilidades importantes para crear, para sacar proyectos adelante. Creo que esto se volvió un hub importantísimo de crecimiento económico y eso incluye la incorporación de nuevas dinámicas en medios de comunicación. Eso en cuanto a lo profesional, que no es poco porque creo que es un espacio donde uno podría encontrar muchas cosas para hacer. Y en lo personal creo que es un lugar maravilloso donde tengo muchos afectos, muchos amigos, muchas personas a las que quiero y no sé, me encantaría algún día venir a pasar mucho más tiempo acá. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Charlas Trendy. A ustedes, reiterarles la invitación los miércoles 10 de la noche aquí por Telecaribe, donde habrá otra charla muy pronto.